Pues la verdad es que qué gusto estar aquí otra vez con vosotros. Ujú. ¿Y quién de los que estáis aquí habéis recibido ya estos talleres de evangelismo al estilo caja roja? Vale. Y entonces el resto nada, ¿no? Algunos ni saben lo que es la caja roja. Dije, ¿qué es la caja roja? Me estaba preguntando a alguien, ¿y qué es la caja roja? Le digo, pues es esta que tiene los bombones y nosotros somos los bombones. Los bombones dentro. Pero la caja roja, para los que no sepáis, ¿quién no sabe lo que es la caja roja? Son bastantes, wow. Pues te explico, la Caja Roja es un ministerio de evangelismo que comenzó en Madrid hace ya 16 años. El líder, quien lo comenzó, fue Jacob Bock, que es un misionero americano que ya lleva en España como misionero más de 35 años, creo. Y él comenzó, se vino jovencito con toda su familia, bueno, de hecho su familia, sus hijos nacieron aquí, y comenzó evangelizando a niños, con un ministerio a niños. Y con el tiempo, precisamente hace 16 años, Dios le cambió la jugada y en lugar de seguir evangelizando niños, lo puso a evangelizar a adultos y también a niños, pero de rebote. Lo que pasa es esto, que él durante su tiempo de evangelismo utilizaba un montón de cosas muy, muy bonitas, que era los títeres, payasos, malabares y todo esto para atraer a los niños y evangelizar. Pero luego Dios le dijo, ¿qué harías si no tuvieras nada de eso? Solamente tú. Y se quedó así como, ¿qué haría? ¿Qué es lo que hago? Y él se dio cuenta de una cosa, y esto es importante, ¿no? Cómo evangelizamos, cómo estamos acostumbrados a evangelizar, cómo estamos acostumbrados a hablar de la palabra, pero a veces, si te das cuenta, aunque ya conoces a Cristo y quieres evangelizar, te sientes sin herramientas. ¿Alguien aquí se ha sentido sin herramientas cuando quiere evangelizar? ¿Que te has sentido como inútil? Bueno, es que aquí vamos a ser sinceros, ¿ok? Y hablando sobre este tipo de evangelismo, pues yo llevo aquí en España 19 años y cuando yo llegué me sentí igual, me sentí sin herramientas, me sentí que realmente no sabía evangelizar. ¿Por qué? Porque en México, evangelizando en México, los que somos de países latinos, vemos que la cultura es diferente, ¿cierto? Y que la gente pues son muy amables, te sonríen, tal vez no te están haciendo ni caso, pero te sonríen. Y te dicen a todo que sí. Están pensando en los frijoles y están pensando en las tortillas, pero de todas formas te sonríen y te dicen que sí. Entonces yo evangelicé hace mucho tiempo y estaba muy contenta porque todos me decían que sí, pero al final yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que se habrán convertido? Y te lo voy a poner de esta manera. Muchas veces nosotros creemos que alguien se ha convertido porque hace una oración, porque repite una oración, ¿sí? A mí me tocó cuando estábamos haciendo misiones en México, antes de yo venirme a España, porque para venirme a España había que prepararse. Yo recibí el llamado a venir a España desde que tenía 15 años y desde ese momento ya yo me voy a España, pero claro, Dios no me iba a traer a España si no me preparaba antes. Entonces, después de estudiar y de bastante tiempo de preparación, empezamos a hacer misiones en México antes de venir acá. Y me acuerdo que en esa época fuimos a México, en una parte del sur de México donde eran las cosechas, donde se recoge el tomate y todo esto. Y lo que hacen ahí es traerse en camiones a gente del sur para que vengan a la cosecha, para que vengan a recoger. Y se vienen familias completas para hacer este trabajo. Ahora, hay una pobreza extrema. Estamos hablando de pobres. Y nosotros en esa época fuimos a donde ellos venían para la cosecha y nos asentamos ahí durante un mes esperando que ellos, después de trabajar de sol a sol, viniesen a sus casas, entre comillas casas, porque eran chabolas, era donde se quedaban a vivir, y veníamos a sus chabolas a presentarles a Cristo. Pero la forma en que nosotros les presentábamos a Cristo era de la manera que todos hemos aprendido,
Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, lo cual es verdad. Pero nosotros hablábamos de que si ellos tenían problemas, fíjate, en México todas estas familias que se venían con todos sus hijos, y en México sí que tienen hijos, hasta 7 u 8 y todos en escalerita. Entonces se venían a trabajar y todos los hijos a trabajar al campo. Y luego vivir en chabolas, trabajar todo el día, no tener ningún tipo de seguridad social, nada, absolutamente. Pobres, pero pobres al extremo. Entonces venir nosotros a donde ellos estaban cansados, muchos de ellos enfermos, porque imagínate, pasaban avionetas rociando estos campos con insecticida. ¿Y dónde les caía a ellos? Entonces estaban enfermos de la piel, estaban enfermos de otras cosas, muchos de ellos practicando todo tipo de brujería con los chamanes y todo esto que hay por ahí por el sur de México. El caso es que y esos eran los que nos encontrábamos para evangelizar. Entonces cuando nosotros salíamos a los campos, lo que hacíamos era ponerles una película de Jesús. Y que por cierto en aquel tiempo pues ver a un Jesús hablando en su idioma, es que no sé si sepáis que en México hay más de 250 dialectos. Entonces les poníamos, si sabíamos que eran de cierta área de México, les poníamos a Jesús hablando en su dialecto. Entonces para ellos era súper atractivo escuchar a ese hombre hablando en su dialecto. Entonces salían a ver la peli de Jesús, pero después de verla nosotros esta es la oferta que les hacíamos. ¿Alguno de los que está aquí tiene problemas? ¿Qué crees? Todos levantamos la mano. ¿Alguno de los que está aquí está enfermo? Todos. ¿Alguno tiene una situación familiar complicada? Todos estaban arrejuntados, todos estaban divorciados, de todo, había de todo. Entonces, al final de estas preguntas, decíamos, pues si quieres que Dios te solucione tus problemas, ven y acepta a Cristo. ¿Qué crees? Todos venían, todos con muchísimo gusto repetían la oración de fe, todos. Jamás les hablábamos de arrepentimiento, jamás les hablábamos del problema de su pecado, solo les decíamos, Dios te puede solucionar tus problemas. En ese tiempo que estuvimos ahí, a mí me tocaba escribir los nombres de todos los que se iban convirtiendo. Estamos hablando de 5,000 nombres que yo escribí en ese mes. Pero yo te pregunto, de esos 5,000 nombres que hicieron la oración de fe, ¿crees que se convirtieron? Ahí está la pregunta. Porque muchos, y esto yo lo he visto mucho en nuestra cultura, de repetir una oración y luego decirle a la persona, ya eres salvo. ¿En qué parte de la escritura vemos eso? Algunos me dijeron, bueno, es que dice la escritura que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero la pregunta es, ¿estás entendiendo lo que dice esta escritura? Porque no se trata de que repitas que que Jesús es tu Señor, sino confesar. Cuando pensamos en confesar, va más allá. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo, cuando escribieron este versículo, resulta de que cualquiera que decía que Jesús era el Señor, la forma en que se saludaban ahí era César es Señor. Imagínate, van dos por la calle y en lugar de decir buenos días, ¿cómo estás?, decían César es Señor. Y el otro le contestaba César es Señor. Pero si alguien en lugar de decir César es Señor decía no, Jesús es el Señor, entonces lo que estaba arriesgando era su vida. Eso era decir Jesucristo es el Señor. Y si alguno confesaba que Jesucristo era su Señor, entonces estaba arriesgando su vida. Pero es porque ya habían entendido lo que realmente valía. ¿Me explico? Entonces ahí está la pregunta. No se trata de el que confiese que Jesús es el Señor será salvo, no. Más bien es el que entienda que lo único que te puede salvar y llevar al cielo es Jesucristo. Ahora, ¿te parece un momento si oramos antes de continuar? Solo para que Dios nos revele. Algunos que ya habéis escuchado esto, pues lo vais a volver a escuchar, pero la idea es que se nos quede en el corazón y que lo podamos poner en práctica, ¿sí? Jesús, gracias en esta tarde. Gracias por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Dulce Espíritu Santo,
gracias por ayudarnos. Ayudarnos no solamente a ser oidores, sino a que seamos hacedores. Y a que entendamos la realidad de esto, de por qué evangelizamos, por qué estamos aquí, a qué nos ha llamado Jesús. Que lo entendamos y que seamos esos que van y predican y publican lo único que realmente merece la pena, que eres tú, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Entonces, volviendo otra vez a mi parte de quién es el ministerio, o qué es el ministerio de la Caja Roja, es eso, de que ahí en Madrid hace 16 años Dios llamó a Jacob a que levantara su voz ahí en la calle, sin nada más que con un corazón con compasión por las almas. Y lo que hicieron es, los primeros días era solamente repartir folletos. Un amigo de él, por cierto era un chico americano, se le acercó y le dijo: Jacob, es que yo no sé evangelizar, ¿me puedes enseñar? Y Jacob se quedó: ¿sabré yo evangelizar? Dice, él lo dice después, dice: yo sabré evangelizar. Dice: pues vamos. Dice: ¿dónde vives? Dice: pues vivo en la Puerta del Sol. Pues vamos a la Puerta del Sol. Y fueron un miércoles y se pusieron a repartir folletos y a hablar con la gente. Les fue tan bien de hablar con la gente que siguieron yendo cada miércoles. Y con el tiempo la gente que los veía repartiendo les preguntaba: ¿qué hacéis? Y ellos decían: estamos evangelizando. Y como era gente cristiana que también querían aprender a evangelizar, decían: ¿nos podemos unir a vosotros? Sí, venid. Y se empezó a unir mucha gente. Y esto es algo que Dios hizo, no es que alguien se lo haya inventado. Dios lo hizo porque Dios lo llamó a que estuviera ahí en la Puerta del Sol, y la gente nos fuimos uniendo. Yo me uní a ellos un año después de que ya habían estado saliendo cada miércoles. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Lo primero que me llamó la atención es que cuando yo llegué a España y yo traté de evangelizar, me sentí muy frustrada porque cada vez que yo intentaba evangelizar me sentía rechazada. ¿Alguien se ha sentido rechazado? Ok, no me siento sola. Bien, pues cuando llego en el metro de Madrid, uno de mis intentos, y no lo olvido y siempre lo voy a decir cuando doy este taller, lo cuento porque me pasó. Estoy sentada en el metro y tengo una chica a mi lado, y tú sabes cuando le quieres compartir a alguien, ¿no? Y yo llegué con tanta emoción porque después de México, de que yo apunté 5,000 nombres, dije: pues España, pan comido, ¿qué va? Seguro que todos van a repetir la oración de fe aquí. Y yo empecé a hablar con la gente, y todo el tiempo que yo trataba de hablarles me rechazaban. Y cuando yo decía: Dios te ama, yo les decía lo mismo que decía en México: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pobrecita. Entonces me acerqué a otro y dije: oye, ¿sabías que Dios te ama? Y yo no le amo a él. Y yo o iba con otro y decía: oye, ¿sabías que Jesús te ama? Y lo dice: ¿y quién es Jesús? Jesús, le digo: Jesucristo. No creo en él, no creo que exista. ¿Verdad que escuchas mucho de esto? Entonces cuando me contestaban eso, me sentía que ya no tenía más que decir. Bueno, ya me iba y me sentía fatal. Aún sin embargo lo seguí intentando. Y uno de mis últimos intentos en esa línea es en el metro. Ahí sentada veo a esta chica que no estaba leyendo, que no tenía un móvil, que estaba nada más mirando al pajarito. Entonces digo: pues a ella le voy a compartir. La tenía a mi lado y empecé a sentir así que el corazón se me salía por aquí. Se lo digo. Y tú sabes que en el metro tienes que ser rápido porque se te puede bajar en la siguiente estación, ¿no? Entonces yo se lo digo. Y en eso ya me armo de valor y le digo así claramente: oye, ¿sabías que Cristo murió en la cruz por tus pecados? La chica se me queda viendo. Abrió los ojos grande y lo dice la palabra que yo nunca había escuchado en español: ¡qué fuerte! Y después de su qué fuerte se levantó, dije: ya se tiene que bajar. ¿Qué crees? No, se fue al otro extremo del vagón con tal de no estar con esta loca. Después de eso dije realmente en España es que no funciona. No funciona. Me sentí tan frustrada que de hecho, en serio, después de eso ya no lo volví a intentar por un buen tiempo. Como yo estaba encargada de los niños en la escuela dominical y los niños en la escuela dominical no me decían qué fuerte, pues me quedé ahí tranquilita y seguí enseñándoles y sirviendo, y estaba todo bien. Pero en mi corazón,
como yo sé, en el corazón de muchos de vosotros estaba ese ardor de decir, ¿y cómo les digo a todos estos miles que van pasando delante de mis ojos que hay un Cristo que los ama? Y ahí quedó. Y yo oraba y empecé a pedir. Y yo me acuerdo que unos días antes de conocer la Caja Roja, el ministerio, yo me acuerdo que orando le decía, Dios, es que me has traído a España, ¿para qué? O sea, sí, con los niños, ¿vale? Me gustaba. Pero a la vez me sentía inútil. Como misionera en España, entonces le digo, Dios, ¿a qué me has traído? Y yo empecé a hablar así con Dios y digo, quiero hacer tu voluntad, así es que dime a dónde voy a ir y cómo lo voy a hacer. Y en esos días viene un amigo y me dice, oye, he conocido este ministerio que te va a gustar. Y yo, vale. Y me llevó a la Puerta del Sol. Y cuando los vi, y yo te cuento esto porque es mi experiencia, ¿no? Yo vi cómo ellos estaban subiéndose en la Caja Roja y repartiendo folletos y hablando con la gente, pero me entró como un tipo de vergüenza ajena. No sé si me explico. De verlos y decir, no, yo no soy como esos locos. Entonces me quedé en las afueras, ¿no? Así como a la distancia, solo mirando como el chinito, solo milando. Y volví al siguiente miércoles y los vuelvo a ver y yo. Entonces, a veces no iba, estuve así como por 3 meses yendo, pero solo a escucharles. Y algo dentro de mí me decía, tienes que ir con ellos, pero otra parte de mí me decía, no, esto no es para ti. Y entonces yo me acuerdo que en una de esas que fui me dieron un taco de postales para repartir y ni siquiera quería repartirlas. Digo, ay no, qué vergüenza. Es más, estirar la mano me costó. Y me acuerdo que yo llego esa noche a la casa y empiezo a orar. Digo, Dios, tú no me has llamado para ser avergonzada en la calle. Y cuando estoy orando y le digo, quiero hacer tu voluntad, dime cuál es tu voluntad. Y él me dice, te quiero en la calle. Y digo, no, ¿qué voz es esa? No es de Dios. Y sigo orando y vuelvo a sentir que Dios me dice, ahí te quiero. Y me acuerdo que esa noche dije, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a dejar de luchar. Y te lo cuento porque hay una parte de nosotros que es nuestra carne. Y nuestra carne no quiere ser avergonzada. Nuestra carne no quiere ser rechazada. Nuestra carne no le gusta que le digan de todo. Y por eso es que la iglesia no sale a evangelizar, porque no quiere ser avergonzada. Pero Dios me dijo, yo recibí un castigo. Yo fui avergonzado, pero lo hice para que tú tengas vida. Pero ellos también quiero que tengan vida. Así es que serás capaz de doblegar tu carne y de hacer mi voluntad. Y le dije, sí, seré capaz. Y me acuerdo que la siguiente vez que fui ya tenía yo otra mentalidad. Mi corazón ya estaba con otro deseo. Y me acuerdo que precisamente ese día que fui estaba Jacob. En los anteriores creo que no había estado él. Esa vez sí estaba. Y nos saludamos y todo. Y supo él que yo cantaba y que además hablaba inglés. Me dice, oye, hay un grupo de americanos que quieren dar su testimonio. ¿Les traducirías? Vale. Sí. Y se sube la chica a dar su testimonio en inglés y se lo empiezo a traducir. En ese momento me quedé enganchada a la caja. Algo pasó, hizo algo crack dentro de mí. Y ya me quedé. Y desde entonces, pues ya han pasado 15 años y sigo ahí. Me encanta, pienso en la Caja Roja constantemente. Y lo único que sé es que Dios lo que me había pedido, lo que me estaba pidiendo era obediencia y sumisión a su voluntad. Yo le dije, quiero hacer tu voluntad. Y si yo le digo eso, ¿qué crees que se va a hacer? Su voluntad. Pues esa noche yo experimenté eso, ¿no? Y ahora, desde que empecé a ir a la Caja Roja es cuando Dios me empezó a dar canciones para la calle. Porque ese día él me pidió Jacob que cantara una canción para la calle. Y yo empecé a cantar una de las canciones que cantamos en la iglesia
pues la gente ni se enteraba de que estaba yo cantando. Y roca eterna, verdadero y fiel, todos buscando la roca. ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está? Pues es que, piénsalo, muchas de las canciones que nosotros entendemos el significado, en la calle nada que ver, se quedan ahí de qué estar hablando, ¿vale? Y por eso es que cuando él me dijo, oye, pero ¿por qué no cantas algo evangelístico? Dije, es que no me sé nada. Dice, pues escribe. Tan fresco el Jacob. Y yo empecé a escribir. Le dije, Dios, pues dame canciones. Y me empezó a dar canciones para decírselos directamente, hablarles sobre la necesidad de un Salvador. Entonces, algo que Dios nos ha estado enseñando durante estos años es lo necesario para evangelizar, las herramientas. Lo que yo me sentía incapaz es lo que Dios nos ha estado enseñando, ¿vale? Entonces es de lo que te quiero hablar. A los que ya habéis escuchado el taller de Redbox o los que estáis estudiando con lo de FADE, el FADE Tour o Tour FADE, pues tiene lo que es las enseñanzas de la caja roja. Eso es lo que me han dicho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el plan con las enseñanzas de Redbox? Primeramente, entender que yo estaba dando un mensaje incorrecto. ¿Por qué? Te lo explico. Con un voluntario, para que todos se enteren. Estoy buscando un voluntario. Estoy buscando un voluntario a fuerzas. O sea, vale. ¿De qué manera lo entendí yo? Te lo explico así porque es como yo lo entendí, ¿vale? Quiero que te imagines que esta botella de agua es una medicina que lo cura todo. Todo, cualquier cosa. La enfermedad que tú me menciones, esto lo cura, ¿ok? Ahora, imagínate que yo tengo esta medicina y también sé quién está enfermo porque tengo ojo clínico. Y si yo veo a alguien, digo, ese está enfermo. Entonces, imagínate que lo encuentro a él, que no le conozco de nada, lo veo por la calle y luego yo veo que tiene un problema grave porque tengo ojo clínico, pero tengo la medicina, pero él no me conoce. Y él, otra cosa es que él no sabe que está enfermo. Él no lo sabe, él está tan fresco. De hecho, esta mañana se fue a hacer footing y se siente, pero en su mejor momento, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Entonces yo vengo y le ofrezco, como te digo, él se siente muy bien. Y yo llego corriendo y le digo, oye, mira, tengo esta medicina para tu cáncer. Tienes que decir, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Habéis captado? ¿Sí? Le estoy ofreciendo algo que no sabe que necesita. Y por eso dice, estás loca. Estás loca. Yo lo sé. Y además, en lugar de querer lo que le estoy ofreciendo, me la va a rechazar y me va a decir muchas veces, es lo que me dijeron, dáselo a quien sí lo necesite porque yo estoy bien. Y es lo que la gente allá afuera está diciéndonos a los evangelistas. No necesito tu medicina. Ahora, vamos a ponerlo en otras palabras. Él no sabe que necesita esta medicina. Yo sé que él está enfermo, pero él no. Y por eso es que nunca me la va a aceptar. Es lo mismo que me pasó con la chica en el metro, ofreciéndole al Cristo que murió en la cruz por sus pecados. Y por eso dijo que fuerte y mejor se alejó de mí. Pero ¿qué tal si cambiamos de escenario? Vamos a poner la medicina, que sabemos que es Cristo. Y ahora yo quiero que te imagines un consultorio médico, ¿ok? Y yo soy la doctora. Este chico viene a mi consulta para su revisión anual. Y después de la revisión, de que le sacan sangre y lo pasan por el TAG, entonces viene el médico y le muestra con una prueba de radiografía, le dice, ¿tú ves esto que está aquí? Sí. ¿Ves esta mancha de aquí? Sí. Pues es tu cerebro y tiene un tumor. Qué fuerte.
estoy entrenado. Ahora, ya con pruebas en la mano, la persona a la que el médico le está dando las malas noticias, ¿tú qué crees que va a decir el enfermo? Ya que le están comprobando que está enfermo, ¿qué crees que diría? No, ¿qué puedo hacer para curarme, no? ¿Qué puedo hacer para curarme? Ahí está. Va a pedir la medicina. ¿Por qué? Porque le estás demostrando que tiene una enfermedad. Ahora, te lo voy a pasar al plano espiritual. Es lo mismo que está pasando con nosotros. Y es lo mismo que yo cometí de error muchas veces tratando de evangelizar a gente en la calle, en México, con un mensaje incorrecto. ¿Por qué incorrecto? Porque ¿cómo puedes dar una buena noticia a alguien que no sabe que hay una mala noticia? Te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que de pronto yo vengo corriendo y te digo, tengo una buena noticia. Los árabes no nos van a atacar hoy. Y todos me miráis así como, no, para ti no es una buena noticia, ¿verdad? Dices, es una buena noticia. Pero solo piensa que el día de ayer el de Hamas o el de una de estas organizaciones terroristas decidieron atacar a España en cada una de las provincias, decidieron poner bombas en todos los trenes y lo anunciaron a Raimundo y medio mundo. Y lo pusieron en las noticias que el día, ¿qué día es hoy? 25 de mayo a las 6 de la tarde iban a poner bombas en todos los sitios y que lo hubieran anunciado por días. Entonces la Guardia Civil, todos estarían alertas, todos con miedo, todos escondidos en sus casas, ¿verdad que sí? Por esa amenaza. Pero, y luego, esa es la mala noticia, pero luego viene alguien, tengo una buena noticia, los árabes se han retractado. No van a poner bombas, ha habido un arreglo. Entonces ya todos respiran aliviados de que no va a haber ese ataque, ¿sí? Entonces es lo mismo con las cuestiones espirituales. Sabemos que evangelio es una buena noticia, pero para poder dar una buena noticia, primero tendría la gente que saber que hay una muy mala noticia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo estaba fallando en mi evangelismo, y no sé tú cómo lo estás haciendo, pero yo fallé mucho en eso, en siempre tratar de dar la buena noticia a alguien que no sabía que había una mala noticia. ¿Vale? Entonces, ahora yo quiero que te imagines a alguien que está en la calle, o alguien que es de tu familia, o alguien con la que trabajas y nunca has sabido cómo hablarle, cómo presentarle el mensaje. Pues este es el secreto, y esto es lo que nosotros hemos descubierto en el ministerio de evangelismo. Quisiera que me pusieras, por favor, la cruz. Voy a hacer un evangelismo con 4 cosas, se le llama las 4 columnas del evangelismo. Y con estas 4 cosas vamos a poder demostrarle a alguien que sí está enfermo espiritualmente, a tal punto que esa persona pida la medicina. Entonces, si vemos aquí, tenemos eternidad, ¿ok? Alguien que rápidamente me busque Eclesiastés 3:11 y lo lea en voz alta. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué escribió Dios en el corazón de ellos? Eternidad. Ahora yo quiero que lo pienses un momento. Dios escribió eternidad en tu corazón. Pero no solo en tu corazón, escribió eternidad en el corazón de todo ser humano.
Si piensas en la China, en los millones de chinos que hay, pues a ellos, cada uno de ellos tiene escrito eternidad. Si piensas en todos los que viven en Estados Unidos, todos tienen escrito eternidad. Todos los de Latinoamérica, eternidad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que todos, absolutamente todos, saben que después de esta vida hay otra. Por más ateo que se confiese. Esta mañana nos tocó hablar con una pareja de jóvenes españoles, que cuando iban pasando les ofrecí una de las hojitas que estaban repartiendo, y cuando ella lo lee, dice: ay, no, yo no soy creyente. Y ya se iba, ¿no? Entonces, le digo, no importa. Ya habiendo aprendido, ¿vale? No importa. Le dije: solo tengo una pregunta para vosotros. Y entonces se regresaron, dice: ¿qué? Y digo: no eres creyente, pero solo imaginando que si hubiera un cielo, ¿tú crees que si te mueres hoy irías a ese cielo? Solo imaginando. Laura se llama la tía. Uy. Es que se me quedó así como viendo: interesante. Y luego me dice: yo creo que sí. Un minuto atrás me había dicho: no creo en nada. Cuando le presenté esto imaginario: ¿crees que si hay un cielo, tú irías a ese cielo? Dice: sí, yo iría. Con una certeza la chica. Así es que esta es la realidad. Por más ateos o no creyentes que se confiesen, en su corazón, ahí está, que si hay algo. Te aseguro que tú puedes poner a un ateo o a uno de estos budistas. No sé si sepas que los budistas son ateos. Tú pones a un budista o a un ateo delante del féretro de su mamá, y ellos, su mente es: espero que haya algo más. De hecho, es lo que dijo Steve Jobs, el de Apple. Todo el tiempo declarándose ateo, pero a punto de morir dijo: espero que haya algo más. Ok, no te preocupes, sí te voy a usar aquí, ¿vale? Él está preocupado. ¿Será que ya no me necesita? No, me encanta que estés aquí porque vas a ser mi ayudante, ¿ok? Va. Ok, entonces, seguimos. Quiero que pienses en la eternidad, y cuando hablamos de eternidad hay 4 cosas que podríamos decir que abarcan la eternidad. Las puedes ver ahí. Muerte. Cuando tú hablas de muerte, cuando tú hablas de juicio, cuando tú hablas de cielo o infierno, cualquiera de esas cosas es eternidad. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, ¿cómo puedes usar la eternidad como parte de la herramienta para evangelismo? Yo quiero que pienses un momento en Cristo. Cada vez que Cristo hablaba, era eternidad. Si tienes una Biblia y tienes las palabras de Cristo en rojo, ¿alguien tiene esa Biblia que tiene las palabras de Cristo en rojo? Quiero que te fijes que siempre está hablando de eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo o estaba hablando del cielo, dice: yo he venido de... Decía: y el reino de él decía: y no está lejos de ti el reino. Y cada una de las cosas que Dios hablaba, que Cristo hablaba, siempre era eternidad. Hablaba de la muerte muy seguido hablaba de la muerte. Dice: mira, más te vale, así le decía a la gente, ¿vale?, que te saques un ojo y que vayas al cielo tuerto que al infierno con los dos. A otro le decía: más te vale que te cortes la mano en lugar de que te vayas al infierno con las dos. Así es, así hablaba Cristo. Él era directo y siempre estaba hablando de eternidad. Y le decía a la gente: ¿sabes qué? Vosotros sois como la flor del campo, que un día estáis y al día siguiente ya no estáis. Vosotros sois como esa nube que está ahí, ahora la veo, después ya no está. Vosotros sois como un soplo. O sea, ¿de qué está hablando Cristo? De eternidad, siempre eternidad. ¿Y por qué Cristo hablaba de eternidad? Porque Cristo sabía que las cosas de aquí no eran importantes. ¿Tú ves en algún momento en que Cristo le está dando importancia a esta tierra?
a lo que los problemas que le traían. Y entonces le decían, ¿a quién le vamos a dar el impuesto? ¿Te acuerdas? De los dineros. Entonces Cristo, qué estratega, ¿no? Decía, a ver, mostradme la moneda. ¿Qué tiene la moneda? Pues tiene al César. Pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué imagen tiene la moneda, el César? Y sabes, si le hubiera seguido preguntando este hombre a Cristo, y entonces ¿qué hay que darle a Dios? Entonces yo creo que Cristo le hubiese dicho, ¿sabes de quién eres tú la imagen? De Dios. Por lo tanto tendrías que darte tú mismo a Dios. Y Cristo, que es una estratega y es del que debemos aprender, siempre enfocaba sus conversaciones a la eternidad. Siempre. A todos. El joven rico fue nuestra mejor ilustración para esta mañana, porque le decía yo a uno de los que vinieron al evangelismo, le digo, Cristo cuando vino el joven rico le dice, maestro bueno. Yo creo que era pijo. En México se le dice fresa, ¿me entiendes? O sea, maestro bueno. ¿Cómo le hago yo para ir al cielo? ¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿Cómo? Era bien. Y luego yo digo, Cristo lo mira así como. Algo que me encanta de esa escritura es que dice que Cristo lo amó, lo vio y lo amó. Y dice, ay muchacho, ay muchacho. Te digo yo, muchos ponen así como la expresión de Cristo como enfadado, ¿no? Yo creo que siempre estaba así con la ternura. Ay, mi hijo. Pues mira, obedece los mandamientos. Y ahí vamos a eso que dijo Cristo, obedece los mandamientos, con lo segundo que tenemos que usar cuando evangelizamos. Lo primero es la eternidad y lo segundo es la ley, que son los mandamientos. Eso es lo que hizo Cristo con el joven rico. El joven rico ya le estaba hablando a Cristo sobre la eternidad. Le dice, ¿y cómo le hago para ir al cielo? O sea, ya estamos hablando de eternidad, ¿verdad? Entonces, Cristo, ¿por qué crees que el joven rico le preguntó sobre el cielo? Que cómo llegar al cielo. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque Cristo estaba hablando todo el tiempo del cielo. Todo el tiempo. Del cielo y el infierno. Entonces, como Cristo estaba hablando del cielo y el infierno, pues nadie quiere ir al infierno. Y dice, entonces, maestro, ¿cómo le hago para ir al cielo? Y es cuando Cristo le dice, ay, pues tienes que obedecer los mandamientos. ¿Vale? Voy a parar ahí un momento la parte del joven rico. Después me la recuerdas para poder seguir con mi amigo que está aquí ya en momento de ¿qué hacemos pues? Vamos a usar esas dos cosas que están escritas en el corazón, ¿sí? Como te dije, la primera cosa es la ley que está, la eternidad que está en Eclesiastés 3:11, pero ahora quiero que alguien por favor lea Romanos 3:20. ¿Alguien lo tiene? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley. ¿Alguien que me lea también Romanos 3:19, por favor? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está. Que toda boca se cierre. Entonces, si podemos ver que la ley Dios la ha dado como algo súper importante y que además está en cada corazón, entonces la cuestión va cambiando, ¿vale? Primero tenemos la eternidad, que todos tienen escrito en el corazón eternidad. Pero luego la ley o los mandamientos están también en la conciencia del ser humano y Dios ha dado esos mandamientos a todo ser humano para que puedan entender lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, pero imagínate que yo me encuentro con este joven en la calle que no le conozco de nada y yo le quiero evangelizar. Pues tengo que usar esas dos cosas. Ahora, ¿cómo las uso? ¿Cómo uso la eternidad y cómo uso la ley? Primero, apunto mis flechas
a una realidad que todos vamos a vivir, y es que un día vamos a morir. Entonces yo vengo con él, y es importante, si es evangelismo personal y no le conoces, que le preguntes su nombre, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Luis. Hola, Luis. Yo soy Maritza y estamos aquí en la calle preguntándole a la gente su opinión. ¿Te gustaría darme tu opinión? Bueno. Algunos me dicen, sí. Algunos me dicen, ¿sobre qué? ¿Sabes que a todos les gusta dar su opinión, no? Pregunta, me dicen en México. Pregunta. Sí. Entonces, sí. Vale. Entonces le digo a la gente, ok, esta es la pregunta que tengo para ti, es sobre lo que va a pasar después de esta vida. Hay muchas formas de enfocar la eternidad en tu evangelismo. Nosotros regularmente lo que hacemos es preguntarles si creen que muchos o pocos van a ir al cielo. Eso nos ayuda, ¿vale? Pero tú puedes preguntar cualquier otra cosa que tenga que ver con eternidad. Por ejemplo, yo a veces cuando estoy solo con jóvenes, les pregunto a varios jóvenes, ¿habéis visto algunas de las películas del día final? Y todos me dicen sí, porque Hollywood nos ha ayudado mucho con las películas del día final, como Independence Day y todos estos tonterías de pelis, pero que siempre ponen como que va a haber un juicio final. Y yo a veces uso estas pelis o estas preguntas. Imagínate que hoy fuera el día final de la tierra. Y cuando les pregunto eso a los jóvenes se me quedan viendo así como, oh. Y yo le digo, imagínate que este día tú te mueres. Y se quedan, ¡ay, espero que no! Sacan así los dedos, ¡ay, no, ay, no! Digo, pero bueno, le digo, todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Dicen, sí. Okay. Luis, imagínate que hoy te mueres. Y que te tienes que presentar delante de Dios, ¿vale? Ahora yo quiero que hagas el papel de alguien que es católico, católico apostólico, pero que más o menos no se entera de mucho, como muchos, que solo cada venida de obispo o del papa. ¿Okay? Ahora, imagínate que hoy te mueres y yo te pregunto, ¿entrarías al cielo? Sí. Ok. La mayoría de los católicos dicen que sí, es muy interesante, dicen que sí. Me acuerdo que me topé con una mujer que le pregunté, le hice esta pregunta, era domingo por cierto, y le digo, si usted se muriera hoy, señora, ¿iría al cielo? Me dice, hoy sí. Hoy sí. Y yo le digo, ¿por qué hoy sí? Dice, porque me acabo de confesar. Y fue muy interesante la conversación, después te la cuento, pero bueno, el caso es que se acaba de confesar y por eso es que hoy sí entraba al cielo. Entonces, pero muchos dicen que sí. Entonces la siguiente pregunta que hacemos para alguien que dice que sí va al cielo, le preguntas ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué crees que irías al cielo, Luis? Porque hago cosas buenas. Porque hago cosas buenas. Esto es lo que contesta la gente, porque soy bueno. Y empiezan a decirte sus bondades. Una señora me contó todo lo bueno que había hecho. Y es más, esta señora me dijo, ¿sabes qué? Yo me gané ya el cielo. Y yo me le quedo viendo así de, ¿en serio? ¿Cómo lo hizo, señora? Y me empieza a decir, ay, es que he sufrido tanto. Y me parecía culebrón. Me contó su sufrimiento, de verdad, parecía, los ricos también lloran o algo de esto, eso es la señora llorando, es que fíjate que me pasó esto y me contó todo. Y yo también casi lloro con ella. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que no por sufrimiento puedes ganarte el cielo? Qué bueno que lo sepáis, ¿vale? Entonces, después de que me contó todo su sufrimiento, le digo, ay señora, pues de verdad que lo ha pasado usted muy mal, pero, y ahí es donde tenemos que, ¿de qué manera demostrarle a los que se creen buenos y que no tienen necesidad de nada, de qué manera le demuestro que tienen un problema grave? Pues utilizando el rayos X de la ley, ¿ok? Es el tag. Con ese los podemos pasar por ese tag y se pueden ver cómo realmente son. Entonces, por ejemplo,
Él me dice porque he hecho cosas buenas o porque soy buena persona, ¿sí? Entonces digo, muy bien. Cuando me dicen eso, es perfecto para mi evangelismo. Perfecto. Le digo, mira, Luis, tú eres bueno, ¿verdad? Sí, ok, buenísimo. Ahora, ¿tú sabías que Hitler también se consideraba buena persona? No. Pues fíjate, él mató a 6 millones por bondad. ¿En serio? Qué fuerte. Sí, qué fuerte. No sé si lo sepas, pero Hitler creyó que todo lo que hizo era por bondad a la humanidad. Entonces yo le digo a la gente, Hitler tenía su medida de bondad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Cada quien lo que cree. Pero la realidad es, ¿qué tal si nos comparáramos con la medida perfecta de bondad? Y ahí es donde empieza donde yo te invito a que consideres diferentes ilustraciones para poder hablar de la medida de bondad de Dios. Por ejemplo, yo uso mucho esta es mi forma de hacerlo. Con los jóvenes les digo, ¿alguna vez has ido al parque de atracciones? ¿Sí? Hoy lo usé, por ejemplo, con esta pareja. Yo le dije, ¿alguna vez has ido al parque de atracciones? Cuando la chica me dijo que sí iba a ir al cielo porque era buena. Y yo le dije, bueno, pues eres buena, pero Hitler también se creía bueno. Y cuando le dije, ¿has ido al parque de atracciones? Me dice, sí que he ido. Le digo, pues en el parque de atracciones hay una montaña rusa. Y para que los niños entren tienen una medida. Si no das la talla, es que no entras. Y sabes que yo nunca entré porque ya soy bajita, ¿no? Pero de niña era más bajita. Entonces nunca, por más que me esforzaba, entraban todos mis amigos que eran más altos que yo me quedaba ahí mirando así con la lagrimita. Tiriririri. Y le digo, la medida que Dios puso para entrar al cielo son 10 cosas. ¿Ok? Si esas 10 cosas que Dios pidió que hiciésemos para entrar al cielo las cumplimos, genial. Pero si no, ok. Como el Facebook, like, dislike. Ok. Entonces dice, una de las cosas que Dios dijo, Luis, para entrar al cielo, tendrías que, fíjate, nunca haber mentido. ¿Has mentido? ¿Has mentido alguna vez? Sí. Ay, mira lo que yo hago con la gente. Se te bajó. Hay otra cosa que Dios dijo, que para entrar al cielo, Luis, nunca, jamás se te ocurriese tomar algo que no fuera tuyo, copiar en un examen, meterte al metro sin pagar, descargar cosas de internet sin pagar por ellas, llevarte algo prestado y 10 años después todavía tenerlo en tu poder. ¿Sabes cómo se llama eso? Robo. ¿Alguna vez? Luis, dijo Dios que para entrar al cielo nunca, jamás se te ocurriese deshonrar a tus padres. Ni una sola vez faltarles al respeto, ni una sola vez gritarles, ni una sola vez decir sí y no hacer lo que te pidieron. ¿Culpable o inocente? Culpable. Esto bajará hasta abajo, yo creo. Espera. Para entrar al cielo, dijo Dios, nunca se te ocurra mirar a una mujer que no es la tuya, que no es tu esposa, desearla y llevártela a la cama en la mente, y mucho menos en la práctica. Dijo, nunca jamás se te ocurra meterte en esas páginas que sabes que no debes meterte. Nunca se te ocurra quedarte mirando una imagen en la televisión que va a causar que tu ser entero sea perturbado. ¿Culpable o inocente? Vamos, uno más. Son 10, solo llevamos 4. Uy, no. ¿Sí está? Dijo Dios, nunca se te ocurra hablar mal de alguien a su espalda, porque mata su reputación. Nunca se te ocurra tener rencor contra alguien que te hizo daño. Nunca se te ocurra desear que esa persona no exista, porque es un asesinato, homicidio
en el alma. Bueno, no tan grave, sí, pero... ¿Has guardado rencor? Sí. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le digo esto a la persona con la que estoy hablando, ¿vale? Recuerda que yo no soy la que le estoy acusando. ¿Sabes lo que está pasando en este momento? Y contigo también. Es el Espíritu Santo, es el que está trayendo convicción de pecado, de justicia y del juicio venidero. No soy yo. Yo solamente estoy sacando una herramienta que el Espíritu Santo ya nos dio, que se llama los mandamientos. Y la persona que 5 minutos atrás se declaraba buena persona, lo que estoy haciendo es pasarle el tag de Dios para que se vea su tumor. Y él lo está viendo y dice, ya no soy tan bueno, ¿verdad? Y aunque sea un ateo, aunque sea un católico de hueso colorado, te aseguro una cosa, la ley traerá convicción. Porque acabamos de leer que la ley va a cerrar toda boca de todos los que se confiesan buenas personas. Cuando tú empiezas a usar así la ley, la persona no va a tener con qué excusarse. ¿Me estoy explicando? Otra cosa es que en Gálatas 3:24 me dice lo que la ley está haciendo ahora mismo con usarla. ¿Alguien me puede leer por favor Gálatas 3:24 para que nos quede claro lo que hace la ley en nosotros? Sí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Lo puedes leer en voz alta? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Alguien sabe lo que es ayo? Un guía, un maestro. Yo quiero que pienses en este joven. Y ahí está la cruz, ¿vale? Este joven está de espaldas a la cruz, está mirando para allá, como el mundo entero está ahora mismo. Y los jóvenes, piensa en cualquier joven que no tiene a Cristo, ¿cómo viven su vida? Están mirando hacia allá, viven una vida de deshonra a sus padres, de adulterio, viven con su novia, con su novio, viven pensando, al menos en los jóvenes en Madrid, lo que están pensando es el botellón, que llegue el fin de semana para emborracharse, olvidarse de todo, quedar como araña fumigada. Ese es su deseo, es lo que quieren. No, de verdad, ¿has visto una araña fumigada? Así caminan. Y qué triste que la juventud es lo que quieren. Perder el sentido, olvidarse de todo, acostarse con quien sea. Y luego después ponerlo en su Facebook y en su Instagram. Una vergüenza. Y lo más impresionante es que se creen buenas personas, pero viven de espaldas a la cruz, de espaldas a Cristo. Ahora, ¿qué está pasando con esta generación? Que van de camino al infierno, pero no lo saben. Se sienten sanos, se sienten en su mejor momento. Entonces viene la ley. ¿Y qué es lo que hace la ley? Ahí lo que dice Gálatas 3:24, ha venido a ser la ley nuestra guía. Entonces quiero que pienses en él como alguien que está caminando hacia la destrucción y viene la guía, dame la mano por favor, y le empieza a guiar a Cristo. Este ayo se va a volver su ayuda. Y con lo que yo le estoy diciendo, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado? Sí. ¿Alguna vez has cometido adulterio? Sí. ¿Alguna vez has deshonrado a tus padres? Sí. ¿Y qué está haciendo la ley? Arrastrándolo a la cruz. Porque después de esto, de que la persona confiesa que sí es un pecador, yo le digo a la persona, ok, tú me has dicho que has hecho estas cosas. ¿A cuántas personas tengo que matar yo para ser llamada asesina? Una. ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser un mentiroso? ¿Y cuántos robos tienes que cometer para ser ladrón? ¿Y desobediencias? ¿Y adulterios, aunque sea pensamientos impuros? ¿Vale? Pues este es el resumen de lo que tú me has dicho, Luis, que serías un asesino del alma, desobediente, adúltero.
fornicario. Y ahora yo te pregunto, ¿a dónde tendrían que ir todos estos? ¿A dónde tendrías que ir tú si mueres hoy? Al infierno. A las personas en la calle, a algunos les cuesta mucho decir infierno. Se quedan así como… Me dijo una vez uno, abajo. Le digo, sí, pero ¿cómo se llama abajo? Y me dice, ¿dónde no es arriba? Le digo, sí, genial, pero ¿cómo se llama? Y tardó un buen rato en decir infierno. Cuando finalmente dijo infierno, vino sobre él una convicción impresionante de parte del Espíritu Santo y empezó a mirar al suelo. Ni siquiera me quería mirar a mí, miraba al suelo. Entonces yo esperé un rato y él seguía mirando al suelo. Y yo le digo, una pregunta. ¿Sí? ¿Te preocupa? Y luego pensó un rato y dice, pues, no sé. Le digo, mira, solamente te quiero explicar cómo es el infierno. Y no es que me lo haya inventado yo. El infierno, en palabras de Cristo, es un lugar donde se llora y se cruje los dientes. Es un lugar de tormento. En el infierno, el que llegue al infierno es que nunca saldrá. De hecho, contó la realidad de un hombre que era rico y que vivió toda la vida como le dio la gana. Y este rico, en el día que cerró los ojos en la tierra, los abrió en el infierno. Y cuando los abrió en el infierno, empezó a ser atormentado y la angustia llegó a su alma y empezó a clamar, y su clamor era con que le mojaran su lengua con un poquito de agua, un poquito solo. Y en su clamor desesperado se oye una voz que le dice, nadie va a ir a mojarte la lengua con agua. Y él dice, pero entonces, que fíjate lo que estaba diciendo el hombre rico, que vaya alguien a decirle a mis hermanos que sí existe el infierno. 5 hermanos tengo y están haciendo lo mismo que yo. 5 hermanos que no quiero ver aquí. ¿Sabes lo que estaba pidiendo el hombre rico? Que alguien predicara. Que alguien predicara. Y pidió algo. Tenía un morro el tío. Pidió que Lázaro, el hombre al que él no le hizo nunca caso, ni siquiera le quiso dar migajas de su mesa, que fuera Lázaro a predicarle a sus hermanos. Envía a Lázaro. Y le dice a Abraham, ¿qué quiere? O sea, ¿qué te pasa? No. Le hubiera dicho como mexicano, ¿qué onda? No. Le dice, no. Nadie de los muertos irá a los vivos. Y de ahí se rompe toda teoría de que alguien de los muertos pueda venir a dar un mensaje, ¿vale? Que ahí te quede claro, ahí lo dejó claro Jesucristo. Nadie de los muertos se levantará para dar ningún mensaje. Para eso dijo Cristo, tienen la ley, la palabra y los profetas. Si no les creen a ellos, ni siquiera si un muerto se levantase, le creyeran. ¿Sí? Y cuando yo le dije a este joven, le dijo, imagínate, este es el infierno. Y lo más impresionante del infierno, dijo Cristo, nunca saldrás de ahí. Cuando hablamos de eternidad es porque es para siempre. Para siempre. Solo piensa en eso, para siempre. Y muchos dicen, ¿y por qué es eterno? Porque al Dios al que hemos ofendido es un Dios eterno. Y por eso el castigo es eterno. Y esas son las malas noticias. Y si tú no das las malas noticias, entonces muy raro es que te acepten una buena noticia porque no se han enterado de la mala. La mala noticia es que el problema del pecado tiene una consecuencia que es el infierno. ¿Sí? Ahora, aquí viene la solución. Aquí viene la forma de ver cómo podemos nosotros ser rescatados. ¿Okay? Y yo se lo decía hoy a los jóvenes ahí en
vidrieras, del vidrio este. Yo le decía a estos jóvenes, le digo, piensa en esto. Me estaban poniendo atención, me gustó mucho la conversación porque tenían muchas dudas. La chica era así muy de acá, de la nueva era, y que no, es que yo sí creo en esto. Y el joven, el chico con el que vive, por cierto, cuando los llevé por la ley a los dos culpables, no, al infierno, al infierno, al infierno. Él estaba más convencido, dice, es que aquí nos vamos todos al infierno. Le digo, tienes toda la razón. Entonces le empiezo a decir, pero hay una buena noticia. Sí merecemos todos el infierno porque todos hemos roto la ley. Es que no hay uno solo que sea bueno. Uno solo no hay. Dice que buscó Dios en toda la tierra, uno solo que fuera bueno, y no encontró. Y entonces le dije, pero te quiero hablar. Y la chica empezó a rebelarse y a decir, no, pero ese no puede ser ese no puede ser Dios. ¿Y a qué te han contestado eso? ¿Cómo va Dios a enviar al infierno a la gente? Así te contestan, ¿no? Entonces dice, no, es que Dios no envía a la gente al infierno, te vas solito. No, o sea, él no te está lanzando al infierno, eres tú. Yo le dije a la chica, ¿alguien te ha puesto una pistola para mentir? Me dice, no. ¿Alguien te ha puesto una pistola para acostarte con el hombre que no es tu esposo? Dice, no. Entonces no me digas que Dios te envía al infierno. Te ha dado ciertas reglas y no las has cumplido. Y esto es lo que ha pasado. Has quedado corto para entrar en la gloria. No das la talla. De hecho, no damos la talla. Y el destino para la humanidad era el infierno. Y ahora viene la buena noticia. Y esta es la pregunta que le hago a la gente en la calle. ¿Te preocuparía, Luis, que si te mueres hoy sale toda tu vida en pantalla grande, todo lo que has hecho, lo bueno, lo malo, pantalla grande? El juez de toda la tierra lo está viendo y la tierra entera también. Y no puedes ocultar absolutamente nada porque es el día de tu juicio. Y el juez, después de ver tu vida y ver su ley, declara culpable. Luis es culpable. Y hace una declaración: tendrás que pagar en el infierno. ¿Te preocuparía? Sí. ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Porque hay muchos, en serio, me ha pasado esto, que le hago esta pregunta a la gente, ¿te preocuparía? Y me dicen no. Y cuando me dicen que no, le digo, ¿no te preocupa que si te mueres hoy el infierno tiene sus fauces abiertas para recibirte? Dice, no me preocupa. ¿Y sabes qué hago en ese momento? Le doy las gracias por la conversación y le dejo ir. Y le digo, solo recordarte que tu pecado te va a llevar al infierno. Que pases buen día. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no le sigo hablando de la perla de gran precio? Porque él se sigue revolcando como un cerdito en su pecado. Y yo no le puedo ofrecer lo más valioso que tenemos. Pero nos ha pasado algo muy interesante. Con varios que han dicho no me preocupa y se van. Como siempre estamos en el mismo sitio, vuelven. Una vez uno volvió y le tocó el hombro a Kevin. Y Kevin le mira y dice, sí me preocupa. Bueno. Entonces dices, pues si sí te preocupa, te voy a decir cuál es la solución. Y es cuando ya vas con la tercera cosa. Hasta ahora hemos visto dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Vas conmigo? Primera cosa era la eternidad, la segunda era la ley. Y luego ahora vamos con Jesucristo, que es la cruz. Y cuando vamos y hablamos de la cruz, entendemos, mira, yo te he puesto estas aquí, que son las doctrinas de la cruz. ¿Alguien ha escuchado de las doctrinas de la cruz? Que me levante la mano. Nadie. Las doctrinas de la cruz: reconciliación, redención, justificación, regeneración, propiciación. ¿Sí? Y la redención. Muchos me están mirando raro, pastor. Parece que le estoy hablando en chino. Les voy a hablar en lenguas. Usa la manga larga, saca la bazooka Rambo. No, esas doctrinas
Esas doctrinas de la cruz son las que debemos usar cuando predicamos. Ahora, no tienes que decir los nombres teológicos de las doctrinas de la cruz. Con que te sepas eso, está muy bien, ¿vale? Vamos a verla rápidamente. Pecador y perdonado, ¿sí? Culpable, inocente. Esclavo, libre. Muerto, vivo. Sucio, limpio. Enemigo, amigo. Bajo ira, amado. Vamos a ir por partes. Bajo ira quiere decir la doctrina de la propiciación. Para los que no sepan, propiciación es estar bajo la ira de Dios y viene Cristo y se pone delante para que el castigo no caiga sobre el pecador, sino sobre Cristo. Él fue la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Entonces estábamos bajo la ira de Dios, todos, absolutamente todos los pecadores bajo la ira de Dios, pero viene Cristo, muere en la cruz, Él recibe el castigo y ahora nos volvemos amados. Enemigos, todos éramos enemigos. Esa es la reconciliación, la doctrina de la reconciliación. Todos enemigos y Dios nos ha hecho amigos. De hecho, teníamos en el cielo una figura de nuestra cara que decía: se busca. Enemigo de Dios. Cristo muere en la cruz y ahora dice Él: eres mi amigo, entra en mi casa. Sucio, estábamos todos llenos de porquería. Y viene Cristo, muere en la cruz para con su sangre lavarnos, ¿sí? Muertos. Bueno, perdón, no te dije cuál es la doctrina. Sucio es la doctrina de la santificación. Ser santos, santificación, quitarte la suciedad, ¿sí? Muertos es la doctrina de la regeneración. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y vino Cristo a darnos vida, igual que Lázaro, el que sacó de la tumba. Bien, y luego tenemos que todos éramos esclavos. No sé si te acuerdas antes de Cristo que por más que te esforzabas en hacer cosas buenas, de vivir, dice: hoy voy a ser una buena persona, y terminaba siendo peor. Al terminar el día era como: no logré nada. Esclavo, siempre atado a lo mismo, haciendo lo mismo una y otra vez. Viene Cristo, muere en la cruz y nos hace libres, ¿sí? Esa es la redención. Y luego tenemos culpable, inocente. ¿Alguien sabe qué doctrina es esa? La justificación. Todo esto, si te interesa aprenderlo, te voy a invitar a que entres en nuestra página ontheredbox.com o en lacajarroja.com y te puedes registrar en nuestra página y ser uno de nuestros alumnos. Y todo es gratis. Te puedes descargar los libros, los vídeos, todo gratis para que aprendas estas cosas. ¿Y por qué es importante aprender estas cosas? Por una sola cosa: porque te vas a volver un evangelista más eficaz. ¿Quién quiere ser un evangelista eficaz? Pues yo te invito a que entres. Es algo que Dios nos ha estado dando durante estos años, pues es bueno. Son herramientas que queremos que todos tengamos, que todos puedan hablar así. Ahora volvemos con nuestro amigo Luis, antes de que se me aburra. Estamos con Jesucristo y Jesucristo dice: yo quiero que te imagines que estás en ese lugar de los acusados. Es más, siéntate, por favor. ¿Alguien ha visto un juicio por televisión? Sí. Pues en el juicio, yo le digo esto a la gente: tú eres el acusado, toda tu vida salió en pantalla grande, el juez de toda la tierra dijo culpable y viene el verdugo para llevarte al infierno. Pero en el momento que te va a llevar al infierno, aparece alguien en escena y ese alguien te quita de ahí y te dice: por favor, ven. Sí. Se sienta y dice: matadme a mí, llevadme al infierno a mí. Quiero que destruyáis mi cuerpo, que me arranquéis la barba, que me dejéis desnudo delante de toda la humanidad. Quiero que me blasfeméis
que me maldigáis. Quiero quedar expuesto delante de todos. Es más, quiero que en ese momento el cielo se cierre y que el mismo Dios me maldiga. Quiero que en ese momento todo el pecado de la humanidad caiga sobre mí. Quiero morir por ti. Esta es la doctrina de la sustitución. Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Y está diciendo: yo quiero llevar tu culpa. La pregunta que tengo para Luis es: ¿quieres aceptar que Él lleve tu culpa? Para poder aceptar lo que Él ya hizo en la cruz, tienes que hacer eso, el llamado. ¿Y cuál es el verdadero llamado? No es que repita una oración. El verdadero llamado es que tú le pidas a Cristo perdón por haber vivido una vida como esto. Tienes que pedirle perdón a Cristo por haber hecho las cosas a tu manera. Y después de pedirle perdón, le tienes que pedir a Cristo, ponte de pie por favor. Le tienes que pedir a Cristo que tenga misericordia de ti y que te cambie el corazón, que te deje entrar al cielo. Y no se trata de que lo repites de labios y ya está. Se trata de que le tienes que suplicar a Cristo misericordia, suplicar que venga y te dé un nuevo corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. No se trata solo de pedir perdón y ya está. Es venir ante sus pies y decirle: ten misericordia, cámbiame, sálvame, dame otra vida. Y Él está escuchando. Eso es el llamado. El llamado es dejar esa vida que sabes que a Dios no le gusta, la aborrece. Que le digas no a esa vida y le digas sí a Cristo. Eso es el verdadero llamado. Gracias a los dos. Un aplauso para ellos. En la calle, a la gente que cae bajo convicción, yo le digo esto: ¿quieres hablar con Cristo? Aquí, ahora. Me acuerdo que hablé con un indio de la India, no de la pluma. Y se me quedó viendo un rato y le digo: ¿quieres hablar con Cristo y pedirle perdón? Sí. Le digo: pues, dice, pero no sé cómo. Le digo: ¿cómo estás hablando conmigo? Pero a Cristo pídele perdón por lo que has hecho. Pídele que venga a tu vida y te dé un nuevo corazón. Ah, sí. Y empieza mirándome, ¿no? Te pido perdón. Y yo dije: no, espera, cierra tus ojos. Así te concentras en Cristo y no me ves a mí. Y ya cerró sus ojos y empezó: Cristo, perdóname por mis pecados. Fue hermoso. Fue una oración súper cortita, pero yo sé que el cielo se abrió en ese momento. En una ocasión estábamos evangelizando y fue glorioso, en un momento así de la gloria de Dios bajando. Dice, me acuerdo que yo estaba traduciendo al predicador, yo le estaba traduciendo al inglés, y cuando ofrecimos el evangelio, una chica musulmana vino y me arrebata el evangelio. Yo quiero eso. Y le digo: vale, está bien. Y se lo lleva. Y le digo: pero espera. Le digo: ¿entendiste el mensaje? Dice: sí. Le digo: entonces, ¿qué vas a hacer? Pues dice: hablar con Alá. Le digo: Alá no. No. Le digo: no. Déjame te lo repito. Isa, Jesús es el que murió en la cruz y es el que te está ofreciendo una nueva vida. ¿Quieres hablar con Isa hoy? Y se me queda viendo la chica y dice: sí. Y levanta los ojos al cielo y empieza a hablar con Isa. Isa, perdóname, ayúdame. Es todo lo que dijo. Yo sé, en ese momento ella recibió vida. Impresionante. Digo, es que nos lo complicamos tanto los cristianos. No, tienes que hacer esto. Es solamente un corazón que está convencido de que se va al infierno y que hablen con Jesucristo desde adentro y Él está atento. Él está atento. Entendamos esto. Para ofrecer la medicina, primero la gente tiene que saber que está enferma,
que tiene una enfermedad gravísima llamada pecado que les va a llevar al infierno. Mientras no lo entiendan, no van a aceptar tu medicina. Mientras no lo entiendan, no van a buscar a Cristo. ¿Vale? ¿Qué tal si oramos? Ya usé el tiempo que me dieron.